Miren, veíamos ayer y voy a retomar algo por la importancia que tiene. Estoy viendo eh, temas sobre la familia a solicitud pues de la gente que llamó pidiendo que se aumentara el número de temas sobre esta materia. Decíamos ayer que así como la mujer es sostén y ayuda del hombre, también lo puede hundir. Veíamos el pasaje en el libro de Esther 1:9 y siguientes, donde la reina Basti ofreció un banquete en el palacio del rey Asuero para las esposas, y el rey Asuero, y alegre por el vino, quiso lucir la belleza de la reina Basti con la corona real, pero ella se negó diciendo: díganle al rey que no tengo ganas de ir. El rey se enojó y llamó a los sabios conocedores de la ley y preguntó qué debe hacerse, qué se debe hacer con la reina Basti por no obedecer al rey. Y ellos dijeron: ella ha dado un mal ejemplo que puede ser imitado por las demás mujeres, por eso se le tiene que destituir para que no dejen de ser los maridos señores de sus casas. Miren, pues cada señora es reina en su hogar y tiene un rey que es su marido, y cuando el hombre no cuenta con el respaldo y la sujeción, con la docilidad de su esposa, ese hombre ha perdido toda autoridad, y ese hombre, por las críticas de los demás que le empiezan a decir tu mujer te manda, y por el complejo de inferioridad que esto le causa, entonces se va al machismo que busca aplastar y dominar por la fuerza. Y en cuanto al testimonio que está dando una reina del hogar, una esposa, pues ahí están las hijas tomando una información equivocada de cómo se debe comportar una esposa en su hogar y con su esposo. Ahí están las nueras y ahí están el círculo de señoras que también, desafortunadamente, en esta vida lo que buscamos imitar no es lo bueno sino lo malo. Y como todo esto lleva detrás una gran campaña de feminismo, pues ya se pueden imaginar cómo todo el mundo aplaude actitudes de este tipo. Por eso andamos como andamos, porque es casa dos cuando los problemas se ventilan fuera del hogar. No, ahí hay tantas opiniones como personas quieren opinar. Ahí es un desastre, es un error grave querer arreglar las cosas que corresponden a dos personas. Por eso pues San Pablo recomendaba: mujeres sean sumisas y honren a sus maridos. Y San Pedro, en la primera carta que es uno, decía: igualmente ustedes mujeres sean sumisas a sus maridos, que su adorno no esté en el exterior sino en su interior. Cuando de verdad se está cuidando el interior, no estás cuidando aspectos del mundo. Y entonces es fácil, cuando alguien está viendo y viviendo, revisándose interiormente, corregir los errores. Y además, como se está cerca del Señor, viendo en forma sobrenatural a su cónyuge, no como un macho y un proveedor al que hay que someterse, no. Cuando la mujer se somete al marido, no lo hace por eso, ya dije, ni por la proveeduría, por el dinero que lleva, ni porque finalmente tiene actitudes de macho y se quiere imponer por la fuerza.
¿no? Se somete al esposo cuando está bien orientado y cuando está caminando queriendo conservar su matrimonio de cara a Dios, se somete a su marido porque él es figura de Cristo. Ahí en Efesios 5:22 dice San Pablo: las mujeres sean sumisas al marido como al Señor. Si una mujer honra al Señor en su marido, lo pone a él a que se revise si de verdad su comportamiento en el hogar y con su esposa está siendo conforme a la ley y voluntad de Dios, y si él tiene de verdad el rostro de Cristo para que ella lo venere como venera, como adora, no venera sino adora al Señor. No adora al marido, lo venera, pero el Señor lo adora. Cuando en lugar de hacerle ver al hombre que él lleva la representación de Jesús y lo insulta y le dice: tú eres un borracho, tú eres un bueno para nada, etcétera, él dice: pues si soy todo eso, pues qué importa esforzarme, y se vuelve cínico. Podrá permanecer en el hogar por algunas razones, por razones de comodidad, pues seguir bajo el mismo techo, a lo mejor bajo el cuidado de hijos, pero se vuelve cínico en actitudes hacia la mujer. A lo mejor ya no va a cuidar la fidelidad del hogar, se vuelve cínico en general. O sea, la sujeción de la mujer es para que el hombre tome su lugar y sea líder y reconozca su dignidad sobrenatural. La mujer que no admira a su marido ignora que su marido es imagen de Dios, y la voluntad de Dios es que él sea cabeza y representa su autoridad de Dios, la autoridad de Dios. Miren, esto es algo, cuando se habla de autoridad, ahí tenemos, por ejemplo, en San Juan, en Juan 19, 11 y siguientes, el pasaje cuando está siendo enjuiciado nuestro Señor por Pilato, y allí Pilato le dice a nuestro Señor: cuando Pilato escuchó esto tuvo más miedo, volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Por voluntad de Dios es que el hombre es cabeza en su hogar y autoridad. Cuando estaba siendo enjuiciado nuestro Señor y Pilato, presionado por el pueblo judío, le decían los judíos, contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues sea proclamado hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo, volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubiera recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. O sea que toda autoridad viene de Dios. Esto es un misterio, pero
pues realmente la sabiduría infinita de Dios no se equivoca. O sea, esa es la única autoridad que exhibe el hombre, la que Dios le ha dado. Esa es la razón por la que la mujer debe obedecer. Claro, pues cuesta mucho obedecer a un marido que no exhibe el rostro de Jesús en su persona. Un machista, alguien que no está cerca del Señor, ni siquiera tiene autoridad. Luego vamos a ver las condiciones que debe tener el hombre para ejercer esa autoridad que Dios le concede. Pero bueno, hablando de la mujer, pues ese es el trabajo de la mujer, que el hombre tenga conciencia o tome conciencia de la alta dignidad con que Dios lo ha revestido. Pero esto se logra solo con la asistencia de la gracia de Dios y viviendo solo de manera sobrenatural. Si no se está cerca de Dios, pues entonces es difícil entender por qué me tengo que sujetar a alguien, ¿verdad?, que no corresponde a mis anhelos, a mi forma de entender la vida, ¿verdad?, solamente a nivel sobrenatural. Dice en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Feliz el hombre, dice entonces, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Entonces ya vieron cuál es la dicha del hombre, el estar siguiendo los caminos del Señor, y entonces sí, su hogar va a estar lleno de dicha. Habrá dicha para los hijos que rodean la mesa, asistida por la esposa y alimentada por la proveeduría del marido. O sea que de acuerdo a este modelo, el hombre cumple la función de proveedor y la mujer administra y cuida a los hijos. Claro, pues nuestro mundo ahora hace que porque las necesidades o han crecido o nos han vendido modelos de consumo que exigen que la mujer se desprenda de la administración del hogar y se vaya también a la proveeduría, ¿verdad? ¿Con qué consecuencias? Vean las generaciones que están viniendo de hijos, pues ahí al garete, porque trabajando los dos no tienen tiempo para dedicarles como corresponde en el matrimonio tradicional. No estoy diciendo que hay que quedarse allí, cuando la necesidad así lo exige hay que hacerlo y tener, eso sí, tiempos de calidad. Más vale un minuto vivido intensamente que una vida completa de hastío. O sea, tiempo de calidad, ¿verdad? Bien, en el Génesis 17:9 dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo, con tu raza, después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio
y esta será señal de alianza entre yo y ustedes, en adelante y para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que haya nacido en su casa o haya sido comprado como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Bien, oigan, y este pasaje dice uno, pues qué confuso, no, está clarísimo, o sea, en la didáctica, en la pedagogía de Dios, cada vez que un varón judío se veía su cuerpo al cumplir necesidades fisiológicas, se iba a recordar por qué la circuncisión hablaba de alianza, o sea, iba a tener la alianza constante grabada en su propio cuerpo. Esa era la intención del Señor. ¿Para qué era eso? Ya lo había dicho el Señor, amarás al Señor con tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Ponlo en los dinteles de tu puerta, póntelo en la frente, o sea, ponlo en los lugares donde recuerdes que estás en alianza conmigo, y póntelo en tu propio cuerpo con esa circuncisión para que recuerdes que eres mi pueblo y yo soy tu Señor. Pero deberás entonces cumplir la ley de tu Señor para que tengamos la alianza plena. De todos modos, el Señor, Él es fiel. Él no es como nosotros, que es cambiante. No, Él nos sigue amando de cualquier forma, pero la bendición plena, sin duda, es para aquel que está cerca de Él. Dice Santo Tomás de Aquino, miren, cuando nosotros participamos de una fuente, cuanto más cerca estamos de ella, más recibimos. Yo ahorita estoy leyendo la Escritura y tengo un foco cerca de mí. Yo recibo más luz de ese foco que mi asistente, que está más lejana del foco. Está cerca de mí, pero más lejana que yo de la fuente de luz. Y si hay gente más lejana que ella, va a ir recibiendo cada vez menos luz hasta que llegue alguien que ni luz reciba de tan lejos que está. Cuanto más cerca estemos del Señor, más recibiremos de las bendiciones de la que Él es fuente. Él es inmutable, Él no se mueve, está donde mismo. Nosotros somos los que nos alejamos. Necesitamos entonces estar cerca del Señor, y entonces todas las bendiciones prometidas por Él para nosotros, nuestros hogares, nuestra familia, así como acabamos de leer el Salmo 128, se derramarán en abundancia. Donde como señal de la alianza con Dios estaba la circuncisión entre los judíos. Esta, como vieron, se la hacían solo a los hombres al 8º día de nacidos y no a las mujeres, para que el hombre supiera desde niño que él tenía el compromiso de la alianza y que en donde estuviera tenía que educar y defender el conocimiento y el amor de Dios, extenderlo también. Ahí en el Éxodo 3:6 dice, cuando luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo
de que su mirada se fijara sobre Dios. Se fijan cómo está nombrando a los patriarcas, a los varones. No es que Dios sea machista, no es por eso. Insisto que el hombre tiene una función de autoridad en el hogar, y eso en beneficio de su esposa, de sus hijos, cuando le ejerce unido al Señor. Miren, en la Sagrada Familia tenemos un buen modelo. Ahí estaba San José, estaba la Santísima Virgen, estaba Jesús. A nivel, vamos, espiritual y en valores absolutos, el que más valía era Jesús, pues el Dios encarnado. Ahí no había más en cuanto a grandeza espiritual. Enseguida estaba la Virgen Santísima, la llena de gracia, la Inmaculada, libre de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción. En tercer lugar, el justo José, un hombre tan santo que miren nada más, se le dio la representación del Padre Eterno en la tierra para que llevara en la educación al Hijo Eterno de Dios, que encarnándose hacía hombre y necesitaba cuidados de un niño igual que todos los demás niños. Y esa labor de educación y de cuidados y de nutrirlo se le dio a San José. Se le dio también el cuidado de la Virgen Santísima, claro. Era ahí en la Sagrada Familia, todos eran de una singularidad y grandeza extrema respecto a los demás hogares y familias de la tierra. Pero en valores absolutos así iban: primero nuestro Señor, luego la Virgen Santísima y al último San José. Y el que los mandaba a todos era el que menos atributos a nivel espiritual tenía, no porque no los tuviera, sino que estamos hablando pues en esa comparación. El que los mandaba a todos era San José. La Virgen Santísima se sometía a la autoridad de él porque conocía que esa era la voluntad expresada por Dios. Jesús se sometía a San José con la máxima representación del hogar y a la Virgen Santísima. El que más valía se sometía a los dos porque tenían la representación y la autoridad de su Padre del cielo. Toda autoridad viene de Dios. Ya dije, no manda el hombre por macho, no manda por proveedor, no manda por nada, sino porque tiene una autoridad venida de Dios. Pero van a ver cómo esa se debe ejercer unida al Señor, porque cuando el hombre se aleja de Dios y empieza a actuar conforme al mundo, pierde esa autoridad. Pero de eso vamos a ir hablando poco a poco. Bien, pues ahí haciendo entonces en el Éxodo 3:6 mención y representación de Dios como el Dios de sus padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, de los patriarcas, por la representación que tenían cada cual de sus familias que procedían de ellos. O sea, el hombre tiene autoridad también, ¿saben qué? Porque está bajo autoridad del mismo. En San Mateo 8, del 5 al 10, dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo
que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando les digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si le ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos de Oriente y Occidente para sentarse a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bien, miren, aquí el centurión romano sorprendió a nuestro Señor con la fe, pero la fe del centurión consistió en que dijo, porque yo soy capitán, o sea, soy parte de un gobierno, de un ejército, o sea, yo estoy bajo órdenes, pero tengo un rango, entonces tengo una autoridad, pertenezco a un ejército que me ampara, que me da ese poder, esa representación. No existía, soy capitán. Y le dijo a nuestro Señor, le digo a un criado, ven, y viene, haz esto, y lo hace. Le quiso decir a nuestro Señor, tú que estás bajo la autoridad del Padre Eterno, todo lo que ordenes a la enfermedad te obedecerá, porque ejerce la autoridad del Padre, como yo ejerzo la autoridad del ejército como capitán, y por eso me obedecen. Y como el Padre Eterno es omnipotente, entonces todo lo que tú digas tiene el respaldo, estás bajo autoridad, estás sometido a la autoridad del Padre que todo lo puede. Miren, por eso se maravilló el Señor, diciendo, Él sabe que yo represento la autoridad del Padre. Esto no se lo aceptan todavía los judíos en la actualidad. Siguen sin aceptarlo como el Mesías anunciado y que vino ya a la tierra. Ellos siguen esperando, lo saben bien, a uno que ha de venir, y nosotros lo sabemos con otro nombre, como el anticristo, como el 666. Pero esa es otra cosa. Entonces, para que el hombre mande, debe estar unido, no se les olvide esto, debe estar unido a la fuente de la autoridad. Si el capitán no fuera parte de ese ejército, nadie le obedecía, pero estaba sujeto a la autoridad de su ejército, a sus superiores. Por eso tenía ese rango y por eso tenía esa respetabilidad. Cuando no, acuérdense que les quitan las insignias, los dan de baja. No, él estaba sometido y obedeciendo a la autoridad de sus superiores, por eso tenía mando también. Y Cristo estaba sometido al mando de su Padre en el cielo, y le reconocía este centurión que por esa razón todo lo que hiciera y dijera Cristo le iba a obedecer. Todo, los elementos, la enfermedad, los demonios, todo, porque ejercía la autoridad del Padre, puesto que estaba unido con él. Miren qué hermoso, no en balde sorprendió a nuestro Señor. Se les adelantó en comprensión a los judíos, por eso se maravilló el Señor. Estaba diciendo, yo ejerzo una autoridad porque pertenezco a un ejército, soy fiel, cumplo las leyes, y entonces ese ejército me ampara y me da autoridad. Tú estás unido a tu Padre del cielo y te da autoridad, no tienes que ir hasta mi casa, no soy digno de recibirte. Una palabra que des y mi empleado va a quedar sano. Qué maravilla de fe. Pero qué mensaje.
El hombre manda solamente si está unido a la fuente de la autoridad, que es Dios. Si anda en borrachera, si anda en el mundo, si anda adulterando, si anda... No, no, no. Se aleja de la fuente de la autoridad. Miren, voy a ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que un policía de último rango, el policía más humilde que ustedes me quieran poner, y no solamente por su rango que le concede su departamento, sino físicamente, pues no dotado como se exige para un policía. Un policía a lo mejor frágil, extraño, pero estoy poniendo un ejemplo. Frágil físicamente, y que fuera a llamarle la atención a alguien que está cometiendo un ilícito y le diga, me lo voy a llevar. El otro al que pretende llevarse el policía es un hombre corpulento, y alguien que está por ahí se ríe y dice, no le hagas caso, ponle una golpiza a ese policía y vete. ¿Cómo te va a llevar? No puede llevarte. Y a lo mejor ese fortachón que está cometiendo el ilícito es sensato, es prudente, es inteligente, y dice, no, estás tú equivocado. Sí, yo tengo más fuerza física que él y sí lo puedo golpear, pero hay una placa que lo ampara como autoridad y como parte de un departamento de policía, y a ese departamento de policía lo ampara la autoridad del Estado, y a esa autoridad del Estado la ampara la sociedad. Entonces este policía tiene la representación del gobierno, de su departamento y también de la sociedad. Está cumpliendo su misión. Miren, allí bien clara la autoridad, porque este policía trae su representación, y el que la viole se va a enfrentar a un departamento, a un ejército de policías que va a salir en su defensa y va a someter a aquel que levante la mano a ese hombre aparentemente frágil. Estoy poniendo el ejemplo de un policía frágil. Pero ¿qué va a suceder? Ese mismo policía, con su fragilidad que estoy suponiendo, ahora quiere abusar de autoridad y quiere chantajear a alguien para sacarle dinero bajo extorsión. Y el otro se enfada y ahora sí le ponen una golpiza al policía. Y entonces cuando lo llevan a él ante un juez, da su versión y demuestra cómo ese policía lo quiso extorsionar. Y ahora fíjense bien, ni el departamento de policía, ni las autoridades del gobierno del Estado, ni la sociedad amparan a ese policía porque abusó de su autoridad. Perdió su autoridad. Para ejercer la autoridad hay que estar unido a la fuente de la autoridad, y hay que estarla representando bien. El hombre representa al Padre Eterno, de donde procede toda autoridad. Lo dijo nuestro Señor a Pilato, cuando Pilato le decía, a mí no me contestas, yo que tengo autoridad para matarte o dejarte libre. Dice nuestro Señor, tú no te creas esa autoridad si no te lo hubieran dado de lo alto. Más claro ni el agua. Miren bien lo que les voy a decir. Pilato no estaba exhibiendo una autoridad
que le hubiera dado un pueblo elegido, eligiéndolo democráticamente. No, era el representante de un imperio que se imponía al pueblo judío por medio de las espadas, de las lanzas. Entonces, ¿cómo es que el Señor dice que Pilato ejerce una autoridad venida del cielo? Toda autoridad representa la autoridad del Padre Eterno, de ahí viene. Es que dice la Escritura que un buen o mal gobierno Dios lo permite para enaltecer, para premiar las virtudes o castigar los pecados de un pueblo. Entonces allí estaban los judíos sometidos por el Imperio Romano por permisión de Dios, y entonces nuestro Señor estaba siendo enjuiciado por alguien que sí tenía autoridad venida de Dios, puesto que era el instrumento para castigar a ese pueblo de idólatras que estaba en alianza con el Señor, sí, pero que más tardaba en ser perdonado y ser liberado de la esclavitud para volver a hacer sus becerros de oro y adorarlos en lugar del Dios verdadero. Bueno, pues entonces toda autoridad viene de Dios. Y si toda esa autoridad que ejerce el hombre por voluntad de Dios la hace unido a Él, es bendición para su familia, para sus hijos, para Él mismo. Si se aleja de la fuente de la autoridad, pierde también esa autoridad. Miren, hay un pasaje que nos va a leccionar muy bien el libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 11 al 16. Dice: Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían eso estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Miren, fíjese bien, Dios obraba, dice, por medio de Pablo, milagros no comunes, bastaba que le pusieran, dice, y a los enfermos los pañuelos con que tocaban a Pablo para que estos sanaran. Y viendo esto, unos hijos de un tal Escevas del linaje pontifical judío, que eran exorcistas, quisieron utilizar el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, dijeron, y se fueron sangrantes y desnudos por la golpiza que les dio el demonio a través de ese hombre poseído. Lo mismo pasa a muchos jefes de familia, a muchos hombres que son irrespetados por sus hijos y por su esposa. Pero viejo, ¿con qué autoridad quieres sujetarlos? Acuérdate lo que dijo Jesucristo: no tuviera sobre mí ninguna autoridad si no te lo hubieran dado de lo alto. Esa es la fuerza, estar unido al que es la fuente de la autoridad. Cuando se aleja el hombre de la fuente, que lo capacita y le da la autoridad, entonces empieza a aparecer falta de respeto, falta de sujeción.